En nombre de Dios y la patria, abre la sesión. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente, se recibió una excusa del señor ministro de Hacienda que había sido invitado a asistir a la sesión de la comisión de hoy, pero él agradece la invitación y señala que por motivos de agenda y compromisos impostergables le resulta imposible y que en su reemplazo asistirá el jefe del subdepartamento de estudios de la Dirección de Presupuestos, don Pablo Jorquera. Ok. Muchas gracias. Bueno, conforme a lo que establece la citación, estamos hoy día convocados para considerar el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral, que es el boletín 11.179-13. Esto, como recordemos, estuvo en la Comisión de Trabajo principalmente y le correspondía a Hacienda en su caso, no, Hacienda directamente. En su caso, está invitada para este efecto el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la ministra Janet Jara y el jefe de la División de Política de Empleo, don Fidel Bennett. Y la Dirección de Presupuesto, como se ha dicho, el jefe de su departamento de estudios, Pablo Jorquera, y ¿quién más lo representa al ministro? Entonces, si pueden invitar, ahí viene entrando la ministra. Nos habíamos saludado con la ministra. Para que no parezca. Buenos días. Ya le dijeron algo. O sea, lo interrogamos, pero extensamente sobre todo. Muchas gracias, Pablo. Estamos sobrevendidos hoy día, veo que es un tema que convoca. Ok. Bueno, ministra, muy buenos días. Tal como yo lo explicaba anteriormente, estamos convocados para conocer y la idea es que usted nos pueda explicar hoy día el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para reducir la jornada laboral. La idea hoy día es escucharla respecto de su planteamiento y las preguntas que puedan hacer los parlamentarios. Mañana eventualmente podríamos recibir a alguien o en todo caso vamos a votar la reforma que es el compromiso, porque entiendo que los comités adicionalmente lo tienen convocado para despachar en sala la próxima semana. Para efecto, yo le pedí porque a veces se pregunta, para efecto de esta comisión, las normas de competencia es el artículo 1, número 1, letra A, el número 5, número 9, número 10, número 13, letra D y E, el artículo 2, el artículo 3, el artículo 1 transitorio y el artículo 8 transitorio. Pero obviamente, y lo habíamos hablado con la ministra, como esto es un proyecto bien relevante, integral, que hay que comprenderlo, digamos, por tanto, en todas sus dimensiones, le ofrecemos la palabra para que nos pueda explicar el sentido del proyecto. Le ofrezco la palabra, ministra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a la senadora y a los senadores que nos acompañan, también por su intermedio a las funcionarias del Congreso Nacional y a los equipos que nos acompañan. Quisiera señalar que estoy junto a Fidel Bennett, que es el jefe de la División de Políticas de Empleo del Ministerio del Trabajo, y por parte de la Dirección de Presupuesto y del Ministerio de Hacienda nos acompaña su subdirector Pablo Jorquera, ¿ya? El proyecto que les vamos a presentar... Luego con mucho poder, el Ministerio de Hacienda y Dirección de Presupuesto. No, parece... por parte de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. ¿O lo dije de otra manera? Perdón. Apareció muy poderoso en todo caso. Claro. No me di cuenta. Vamos a compartir una PPT que tenemos para poder hacer un poquito más amable la presentación, porque es un proyecto que tiene varios contenidos. Quisiera señalar que la tramitación de este proyecto de ley se retomó hace aproximadamente 6 meses
después de 5 años desde su presentación. Y que, como bien sabemos los que estamos hoy día sentados en esta mesa, no fue nada fácil desde el momento de su presentación en adelante, la discusión que se llevó de por medio, considerando que habían posiciones bastante encontradas sobre la materia. Y para la presentación del proyecto de ley que se hizo en agosto del año 2022, se trabajó previamente, diría, en 3 iniciativas. En primer lugar, se trabajó en una iniciativa que se da en el marco de lo que la OIT denomina los diálogos sociales tripartitos y, por tanto, a través del Consejo Superior Laboral, en conjunto con la CPC, donde participa la CPC y la CONAPYME en representación de los empleadores y la CUT. Pudimos tener un marco de entendimiento que deriva en la parte esencial de este proyecto de ley. Se recibieron además en 200 audiencias que se denominan mesas técnicas a distintos tipos de organizaciones de empleadores y trabajadores, centros de estudio y centros de expertos que recogen varios de ellos, algunos elementos que hay acá en particular y que los vamos a ir precisando. Y además se levantaron estudios de respaldo de los del proyecto de ley. Estudios de respaldo en materia de experiencia comparada, como se hizo en otros países, este cambio en la jornada laboral, estudios en relación a los efectos en las empresas pequeñas y medianas en particular, así como también distintos informes en derecho en relación a las medidas de flexibilidad laboral que están ya contenidas en nuestro proyecto, en nuestro Código del Trabajo y en comparación a otros códigos del trabajo, ¿cierto? Porque cada vez que se tomaba el debate respecto a la reducción de jornada laboral, empezaba luego el debate de la flexibilidad laboral. Entonces tuvimos a la consideración todos esos elementos. Asimismo, quisiera señalar que contamos durante todo el desarrollo del proyecto con el acompañamiento del asesor Cristian Melis, ex director del Trabajo por parte del Ejecutivo, el liderazgo del subsecretario Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo, y constituimos dentro de la Comisión de Trabajo yo diría un espacio político técnico con Chile Vamos, donde estuvieron en representación de la oposición el senador Galilea con el asesor Francisco del Río. Así que pudimos ir construyendo todo un acuerdo político que nos permitiera llegar a una votación unánime del proyecto de ley como fue despachado en la Cámara. De la Comisión de Trabajo. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto de ley? Por cierto, generar un impacto en la salud y bienestar de los trabajadores. El descanso, la recuperación, cierto, de las fuerzas disminuye la fatiga, los errores, también las tasas de accidentabilidad. Creemos que eso es sumamente importante visibilizarlo porque hemos tenido en nuestro país aumento en materia de enfermedades profesionales con motivo de patología asociada a la salud mental en particular. Ausentismo laboral también se ve disminuido y, por cierto, los conflictos entre la vida personal y la vida laboral que están en un momento en nuestra sociedad en el cual hay una mayor visibilización de la necesidad de tener esa complementación o complementariedad. Las jornadas prolongadas tienen consecuencias negativas, tanto en el corto como en el largo plazo, en la vida de las personas, en la salud, en la seguridad en los lugares de trabajo y lo que se manifiesta además en dificultades para efectos de la productividad laboral que el mismo trabajador puede generar, ¿ya? El proyecto tiene un eje orientador que está también contenido en el programa de gobierno del presidente Boric, que es apuntar hacia el trabajo decente. Tenemos un desafío como país en torno a ir poniendo nuestros marcos de protección de los derechos laborales dentro de los estándares internacionales del derecho laboral, y en ese sentido nuestra jornada estaba por sobre el promedio, o está por sobre el promedio de los países OCDE, se asemeja a las jornadas que había en los años 70 en la mayoría de los países de la OCDE. Sí, los países han hecho transiciones paulatinas en el tiempo, y por eso también en el proyecto se propone una gradualidad. La prosperidad compartida, el crecimiento económico es un principio también que nos inspira como un beneficio que sea equitativo y que permita compartir, ¿cierto?, los frutos de ese crecimiento y ese desarrollo entre todas las personas. Para eso también tuvimos a la vista los convenios de la OIT, el número 1, que establece el máximo de 8 horas a la semana por día y de 48 por semana, que es de 1919, el número 47, que es de 1935, sobre 40 horas a la semana, aún no ha sido ratificado por Chile,
y la recomendación 116 de 1962, que promueve la adopción del principio de la reducción progresiva de la duración de la jornada normal de trabajo. En Chile se trabaja una extensión de 1.916 horas anuales, lo que está en un 11,7% por sobre el promedio de los países que integra la OCDE a datos del año 2021. Como señalaba el presidente, por tanto, nos encargó, como parte del Ejecutivo, poder hacer un esfuerzo que nos permitiera converger en un proyecto que pusiera en común dentro de todos los sectores políticos y técnicos esta medida, ¿no? Porque había sido muy complejo todo el periodo previo y la verdad es que creo que con buenos resguardos y atendiendo también a razones que había que escuchar, por cierto, en cómo en algunos sectores productivos esta medida se podía implementar, lo logramos llevar adelante. Por eso se constituyó la mesa técnica 40 horas y así como también se destacó la creación del sello 40 horas, que lo que hace es certificar a las empresas que han cumplido ya con la reducción de jornada laboral, previo incluso a la vigencia de la ley. Cabe recordar además que cuando la ley se convierte en tal, va a generar una gradualidad de 5 años, que es un plazo máximo en el cual las empresas van a poder adaptarse, pero es en el entendido de ser un plazo máximo porque en materia de derechos laborales el Código del Trabajo constituye el piso mínimo. Y de ahí en adelante, por tanto, si los empleadores anticipan la vigencia de la jornada de las 40 horas, va a ser muy positivo. Lo que nos demostró el sello 40 horas es que efectivamente era posible reducir la jornada. Efectivamente, cuando se producía traía niveles importantes de mayor compromiso, motivación, reducción de la inasistencia laboral y otros efectos positivos en las empresas y además nos demostró que dentro de todas las empresas que postulaban, cerca del 90% de ellas se trataban de micro, pequeñas y medianas empresas, al contrario de lo que podía pensarse originalmente. La gran mayoría de ellas son micro, pequeñas y medianas empresas. Por cierto, los rubros más habituales son los relacionados al área de servicios, comercio, y ahí también hay un desafío, ¿no?, para la implementación en otros sectores productivos. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Efectivamente, aumentar el tiempo de descanso. O sea, aumentar el tiempo de descanso en términos efectivos. Se señala esto de esta manera porque han persistido dentro de la experiencia internacional también otras realidades en las cuales se ha cambiado reducción de jornada por recursos, que terminan siendo compensados mediante recursos económicos. Y lo que el proyecto busca es poder cumplir el espíritu de entregar mayor autonomía al tiempo para los trabajadores y trabajadoras con mayores espacios de descanso, ¿ya? Y busca hacer esto resguardando también la continuidad productiva en distintas áreas. Para la aplicación del proyecto, entonces, se va a implementar una de las lecciones que se recoge de la implementación internacional de la reducción de jornada, que es la gradualidad, y que es una jornada, ¿cierto?, que se va a ir reduciendo en una lógica de 1, 2, 2, es decir, al primer año de cumplida la ley, se va a reducir 1 hora de publicada la ley. Muchas gracias, senador. ¿De publicada? Está bien. ¿De publicada o de los 5 años, digamos? No, es que es que, claro, lo que pasa es que las normas de la ley entran en vigencia, pero su aplicación es gradual. Entonces, al primer año se va a reducir 1 hora. Al tercer año... ¿Tan pronto? No. Hay que esperar un año de 1 hora. Sí. Al tercer año se van a reducir 2 horas más, por tanto vamos a llevar 3 horas. Y al quinto año se van a reducir 2 horas más, por tanto vamos a llevar 5 horas. ¿Ya? Entonces por eso es 1, 2, 2. Se analizó también este tema de hacerlo 1 hora por año, pero la verdad es que trae harto costo administrativo para los empleadores y bien poca ganancia concreta, digamos, en anticiparlo 1 año. Se hay que mover mucho, por ejemplo, todo el tema de cálculo de software, de remuneraciones, de horas extras, de asistencia, o sea, tiene una complejidad administrativa que la verdad es que no ameritaba.
como señalé, si ese es un plazo máximo, las empresas que se puedan adaptar antes lo van a poder hacer. Y es la regla general, también hay una excepción que la voy a plantear más adelante. Nos interesa, por cierto, que este proyecto tenga esta gradualidad porque nos interesa que el mercado laboral se pueda ir adaptando, lo cual es muy necesario, digamos, sobre todo considerando que hemos tenido una recuperación después de la pandemia, pero tuvimos un estrés tremendo en materia de empleo durante los últimos 2 o 3 años. Vamos a hacer además un acompañamiento en este proceso de adaptación a la pequeña y mediana empresa mediante la unidad de pequeños y medianos empleadores de la Dirección del Trabajo y en una mesa que se está haciendo con las pymes en el CENSE, que entre otras cosas busca, me imagino que esta comisión debe tener noticia de aquello, poder hacer más asequible la franquicia tributaria a las pequeñas y medianas empresas que ocupan menos del 10% hoy en día, históricamente, digamos, por distintos motivos más estructurales en torno a cómo se comportan, digamos, ya, por ejemplo, el tope del 1% de la remuneración imponible, y lo que eso significa para efectos de poder hacer una buena capacitación. Entonces, ahí se está haciendo un cambio un poquito más grande, que tiene como objetivo, una vez que las pymes puedan tener una mayor posibilidad de acceso a capacitación, puedan también orientar esa capacitación a los procesos de reordenamiento del tiempo de trabajo, de la forma de trabajo, de la productividad, o sea, todo muy relacionado a generarles un acompañamiento para la reducción de jornada. Junto con lo anterior, que es el principio de descanso efectivo, de responsabilidad económica, un tercer principio inspirador del proyecto de ley es la corresponsabilidad social. Dentro de este proyecto de ley se buscó además abrir oportunidades para promover una distribución más equitativa de los cuidados dentro de las jornadas laborales. Lo anterior porque sería muy contradictorio que se redujera la jornada de 45 a 40 y esto implicara que en particular las mujeres dejaran de estar 5 horas en la empresa para ir a trabajar 5 horas más a sus propias casas, digamos. Entonces el proyecto tiene un par de medidas que fomentan la inserción laboral de las mujeres y que tratan de alguna manera de hacerse cargo de los temas de corresponsabilidad que son mucho más amplios que eso, pero que son un buen guiño, que tienen que ver con bandas horarias de ingreso y la posibilidad de pedir permisos compensatorios con hora extra en vez de pago en dinero, lo que le permite, por ejemplo, a los padres también acompañar a los hijos a los trámites que tengan que hacer con ellos, o al colegio, o a simplemente poder compartir mayor tiempo. Vamos entonces a entrar en materia. Estos son los principios, como señalaba: descanso efectivo, responsabilidad económica y corresponsabilidad social. Asimismo, la gradualidad que le acabo de comentar va a ser del orden del 1-2-2 durante 5 años, 1 año, 2 y 2. Todas las jornadas se abordan en este proyecto de ley. Hay que señalar para poner un poco en común que en el Código del Trabajo se establecen básicamente 3 tipos de jornadas: las ordinarias, que son las de 45 horas a la semana, las especiales, que son las particularmente reguladas en el Código del Trabajo, por ejemplo, la gente de mar, que son los trabajadores embarcados, los tripulantes de aeronave, las trabajadoras de casa particular, y luego las jornadas excepcionales, que son las calificadas por la Dirección del Trabajo. Y ahí, por ejemplo, está la minería. Y este proyecto propone alternativas para cada uno de estos 3 tipos de jornadas, ¿ya? Excepcionales, es que se parecen mucho, los nombres además se parecen mucho. Este proyecto entonces contempla la reducción para todas las empresas, independiente de su tamaño, en una misma gradualidad. Lo señalo porque el proyecto originalmente que provenía de la Cámara contemplaba una reducción diferenciada para las de gran tamaño en 1 año y para las de pequeño y mediano tamaño en 5 años. Pero eso adicionaba una complejidad importante en la trazabilidad de las trayectorias laborales de los trabajadores. ¿En qué sentido? Si un trabajador está en una empresa, por ejemplo, de gran tamaño, y a los 2 años se cambia a una empresa de menor tamaño, le aumenta la jornada laboral. Exactamente. Entonces, la verdad es que si había un ánimo para generar una gradualidad que alcanzara a todos los tipos de empresas, nos pareció que era lo más adecuado hacer un tratamiento que fuera similar y que además permitía una implementación más efectiva y una fiscalización más realista en la política pública, porque esto tiene que tener después
un contrapeso, digamos, en términos de que un trabajador podría eventualmente presentar un reclamo si es que no le están aplicando la ley. Y si ha tenido una trayectoria laboral que es difícil de acreditar o que no está en algún tipo de forma automática en la cual se pudiera medir más rápidamente y desarrollar planes más efectivos, no tendría ni un sentido, digamos. La implementación de la política pública también tiene que tener efectividad. ¿Qué es lo que se disponen? Mecanismos de gradualidad excepcional para las jornadas especiales, como señalaba, están la ordinaria, la especial y la extraordinaria, para las especiales del sector de transporte, para los sistemas excepcionales con 42 horas semanales que en procesos continuos y para el sector agrícola permanente. En estos casos la rebaja será efectiva al 5º año de publicada la ley y vamos a explicar en cada caso cuáles son las razones. Desde ya puedo anticipar que... Estos 3 casos. Claro. Puedo anticipar que en el sector transporte, evidente, primero la presentación que hicieron tanto los empleadores como los sindicatos del transporte, pero en particular en este caso los empleadores o los empresarios del transporte, toda vez que hay escasez de demanda de trabajo en estas materias. Tenemos, claro, hay oferta de trabajo, pero no hay demanda porque nos faltan conductores. Entonces tuvimos que, junto con el Ministerio de Transporte, además, y los empleadores, asumir esto que no se puede todavía, que es una realidad. Ya. Veamos entonces la jornada ordinaria. La jornada ordinaria, y este es el núcleo central del proyecto, se reduce de 45 a 40 horas semanales. Una realidad que conocimos. Sí, pero esto es 5 millones de trabajadores, 4 millones 8. Sí, sí. Que el artículo que es el menos complejo de explicar porque es en realidad el que reduce la jornada. Claro. Luego vienen las jornadas especiales. Segundo punto, jornadas especiales entonces, y aquí vamos desentrañando cada uno de los espacios. Los choferes y los auxiliares de la locomoción colectiva interurbana tienen ellos son especiales porque si ustedes se fijan, el Código del Trabajo hoy día establece que tienen 180 horas mensuales, no 45 semanales. ¿Me explico? Ya. Por eso son tratados de forma distinta. En el caso de ellos se va a reducir a 40 horas promedio en cómputo mensual, es decir, a 160, con 5 años de vacancia legal considerando las necesidades del sector. Luego viene las jornadas especiales también del sector transporte, pero en el trato de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, el 25 bis. Y sigue en este caso, que es lo que nos pidieron. Sí. Senador García. La lámina anterior, jornadas especiales sector transporte, reducción de 180 a 160 horas. Y dice responsabilidad económica, 5 años de vacancia legal considerando las necesidades del sector. Claro, eso es lo que te decía, que se demora más en entrar en acción por la complejidad que no entra a regir en 5 años. Eso fue lo no que quedó muy clara. ¿La puedo explicar? Claro. Ahora entendemos que no, Sí. la rivalidad No, ellos La hasta modalidad 5 distinta. años, porque faltan... ¿En serio? Ya, pero fue... Ok. Lo que pasa es que tenemos problemas de falta de conductores. Ese es el dato real. Entonces, O sea, en castellanos ellos puro, entran en vigencia en 5 años en más. 5 años más. Sí. Ellos Y entran de en... golpe, digamos, de, Sí. de 180 a... No, de golpe. De 180 a Sí. 160. años para lograr encontrar conductores. Exacto. Claro. Capacitar. O sea, Claro. Entendí bien que tiene 2 diferencias, son 40 horas promedio mensual y además la vacancia es distinta. Son estas 2 diferencias. Sí, lo que pasa es ¿cierto? que... No, sí, yo entiendo. Sí. Se mensualiza el cálculo y Exactamente. se aumenta la vacancia. Ellos van a bajar en se el... mantiene mensualizado. se mantiene mensualizado. Sí. Sí, claro. Por eso es jornada especial. Exacto. Lo que hace que esa reducción es 160. Pero yo entiendo que hay Sí. Porque 4 por 40 por 4 es 160. Yo le propongo porque A ver, hay cada uno... espérese un poquito, ordenémonos un Francis. poco porque la verdad es que la secretaria tiene razón y que el entusiasmo nos ha hecho que quien esté mirando esto no va a entender nada porque los micrófonos hay que ir pidiendo a la vara. Así que, senadora Rincón, ¿se le parece? Sí, Después la gracias, senadora. presidente. Yo creo que sería bueno ir aclarando punto por punto porque después volver atrás no nos va a permitir despejar dudas. Está claro que hay distintos escenarios para la aplicación de esta ley de acuerdo al proyecto. Y en el de las jornadas especiales hay distintos casos. El primero, presidente, y sería bueno que lo precisara la ministra, es el de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva,
que hoy día calculan el máximo de horas a trabajar en base a 180 horas mensuales. Y pasamos, ¿no es cierto?, a una forma distinta de computar esas horas, que es de 40 horas computadas mensualmente, ¿sí? Con una vacancia para entrar a regir la reducción de las 45 a 40 horas en 5 años. O sea, de aquí a 5 años siguen igual. Pero la idea, entiendo yo, que hay detrás de esto, es que se logre aumentar la fuerza laboral, vale decir, choferes capacitados, para poder dar respuesta a esta exigencia de la ley. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Vamos a ir aclarando. Yo quiero una pregunta, ministra. Hay una cosa que no capto bien, porque hoy día son 180 horas mensuales. Estoy hablando nada más que el tema transporte, porque esto es una excepción la primera excepción, no sé si excepción, pero situación especial por la naturaleza del trabajo, si no es por una arbitrariedad, digamos, es por naturaleza. Entiendo bien la responsabilidad económica, lo de las que sean 40 en cómputo mensual, pero las semanas tienen como 4 semanas, los meses tienen como 4 semanas y como 3 días, digamos. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Yo quiero entender que no es estrictamente, la suma no da estrictamente 40, sino que no da 160, sino que puede dar 170, depende del mes, digamos, no es lo mismo el 31 días a 28 días, digamos. ¿Entiendo bien o entiendo mal para estos efectos? Si me permite, senador, le vamos a pedir a nuestro asesor que pueda explicarlo a lo mejor de una manera más clara. Perdón, don Francisco Neira. Don Francisco, que tengo que dejar constancia de Sí, don Francisco, tiene la palabra. Gracias por su intermedio, presidente. Dar cuenta que en el Código del Trabajo, como señalaba la ministra, existen jornadas especiales, jornadas excepcionales y jornada ordinaria. En el caso de la jornada especial, la particularidad que tenemos en el sector transporte es que tiene un cómputo mensual, es decir, uno cuenta horas no en un máximo de semanas, sino durante todo el mes. Esa fórmula había seguido hasta la discusión que se dio en la Comisión de Trabajo con un guarismo fijo que era 180 horas mensuales. El hecho de que se establezcan 40 horas promedio en cómputo mensual va a hacer que el guarismo va a ir jugando de acuerdo a la cantidad de días, pero también además porque existen ciertas normas particulares, por ejemplo, en el caso de los choferes de carga que tienen ciertos topes de días de conducción, entonces ahí esto busca que los trabajadores finalmente tengan 40 horas, adecuándose a las particularidades propias del sector transporte. Y eso ocurre en este tipo de regulación que es mensualizada. Eso. Pero para entenderlo bien, o sea, yo entiendo, ¿cómo lo hacemos en un mes de 28 días? Yo lo entiendo, porque está perfecto, digamos, está justo. Eso, ojalá fueran todos de 28 para estos efectos, pero hay algunos de 31. Entonces, ¿cómo lo tengo que entender? Que al fin, en un mes de 31 días, ¿son 40 iguales o hay un margen hacia arriba? Porque eso tienen que promediar las distintas semanas. Si hay un margen más de días, eso se tiene que promediar y nunca un empleador se puede pasar haciendo un promedio semanal con los distintos días que tiene ese mes de 40 horas. Es decir, va a depender de cuántas semanas y días tenga cada mes, pero nunca va a poder ser superior a 160. Senadora Rincón. Yo entiendo, presidente, que esto es como va a quedar la norma, independiente que entre a regir en 5 años más, y lo que va a tener que hacer el empleador es promediar en base mensual para que no exceda nunca esas 40 horas. Por lo tanto, si un mes tiene 31 días, bueno, va a tener que bajar la carga laboral de horas ese mes. Si otro tiene 28, podrá jugar para que tenga una carga mayor. Pero la verdad es que no es más que eso. A ver, ministra, como usted hizo referencia a que dentro del acuerdo había estado Francisco del Río, como no estaba, no sé si él quería hacer un pequeño, le puedo dar la palabra, digamos, don Francisco, pero prenda el micrófono, porque si no va a ser medio... ¿Senador o diputado? Gracias, presidente. A ver, en el fondo la ministra tiene razón, es simplemente el fraseo. Cuando se estableció la propuesta original del Ejecutivo de bajar el 180 a 160, que era como la propuesta lógica, matemática, digamos, la oposición reparó en que
En realidad, trabajar 40 horas promedio semanal implica, en los meses de 30 días, implica 172 horas. En los meses de 31 días, 172 y fracción. ¿Ya? Es eso. No hubo acuerdo en torno al guarismo 172, por lo tanto se dejó en 40 horas promedio semanal, que es exactamente lo mismo que 172 o 172 y fracción. Es que eso es un poco distinto a lo que yo entendí. Alguien, no, ya, o sea, yo tengo que entender que la explicación de don Francisco es correcta para estos efectos. No, quiero nada más que para hacer un seguimiento. Si se puede, presidente, sí, la explicación es 40 horas promedio en cómputo mensual. Y eso es lo que... Ya, pero que puede dar, para ser bien práctico, que puede dar en un mes de 31 días, puede dar una cifra mayor a 160. Eso es lo que te quiero decir, nada más, por este cálculo. O sea, en este caso. Eso acaba de decir don Francisco, si yo este tema lo estoy conociendo igual que usted, secretario. Sí. Lo que pasa es... ¿Tiene la palabra? Por su intermedio, presidente, justamente el hecho de hacer cálculos fijos en cantidad de horas es súper complejo, a propósito de los días de descanso que puede tener un trabajador en una respectiva semana en un determinado mes. Entonces, efectivamente, esto se va a ir promediando según la cantidad de días que tenga el mes, pero dentro de ese mes, un mes puede tener incluso más días de descanso de acuerdo a el corte de la semana, incluso. Podría tener un mes... tocar, por ejemplo, un domingo y eso generaría un día compensatorio. Entonces, esto va a ser movible, pero lo importante es que ningún trabajador del sector transporte, cuando se haga el promedio, va a poder trabajar más de 40 horas. Como se distribuya, se sigue el criterio que actualmente sigue en una lógica mensual. Eso no se ha tocado porque se entiende que son las particularidades del sector. Ya entiendo. Entonces, ni un trabajador puede trabajar más de 40 horas a la semana. En este caso un promedio. Pues eso es más o menos lo que... Ya, a la semana, entonces hay que... promedio. Bueno. En el 25 bis del Código del Trabajo se establece la situación de los choferes también asociado a la carga, pero de los vehículos de carga terrestre interurbana. En este caso, se propone una reducción de la jornada de 180 horas mensuales a 40 horas semanales en cómputo mensual. ¿Ya? Lo mismo que estábamos conversando. Adicionalmente aquí se recogió una propuesta bipartita del sector del transporte, representada por empleadores y trabajadores, que pidieron que junto con la posibilidad de la reducción a las 40 horas promedio mensual, se pudiera establecer una alternativa. Y esa alternativa es la que, manteniendo las 180 horas mensuales, se agregan 6 días adicionales de descanso al año compensatorio. ¿Ya? Por eso previamente señalaba que en varias partes se recogieron alternativas. Claro. Sí, anual, sí, al año. Son 6 días más en el fondo de descanso. O sea, incluso se habían propuesto menos. Claro. No, pero está... Nosotros tuvimos que intentar todos, parlamentarios de oficialismo, oposición y gobierno, que fuera un poquito más conteste con la ley. ¿Para estos efectos es terrestre o también fluvial, aéreo? No, este es terrestre. Después viene la otra pero, forma ministra, especial. para entender la dinámica en concreto, eso quiere decir Senador que... Núñez. Gracias, presidente. Que acá podrían mantener la jornada de 45 horas semanales. Sí, de 180 mensuales, que son 41... 180 horas mensuales, sí. Si lo dividimos en promedio... Pero tener 6 días más de descanso al año. Serían 45 horas, o sea, se mantendría la jornada. Sí. En ese caso promedio, pero con estos 6 días anuales de vacaciones. Sí, sí. Son vacaciones, en realidad es una expresión más correcta que el descanso. Sí, o sea, claro, y que el trabajador lo podría ordenar, digamos, como quisiera. Sí. En acuerdo con el empleador, o sea, podría tomarlas todas juntas o... Sí, es el espíritu del acuerdo que nos presentaron bipartitamente. Y esto está, en este caso, circunscrito para el transporte de carga en vehículo terrestre, porque de ellos vino el acuerdo. Sí, por eso un poco les comentaba que para llegar a este proyecto se conversó con muchísimos sectores productivos, o sea, fue muy largo todo esto. Luego viene las jornadas especiales también del sector transporte, pero esta vez en el 25 ter del Código Laboral, abocada a la tripulación de los ferrocarriles. En este caso también hay una vacancia legal de 5 años y la reducción de la jornada laboral de ellos es mensual, de 180 a 160 horas mensuales.
Luego, también dentro del sector transporte, viene la situación del artículo 26 bis del Código Laboral, que es la que se refiere a los choferes o auxiliares de los servicios de transporte rural colectivo de pasajeros, ¿ya? En este caso, también rige la jornada 40 horas promedio en cómputo mensual, con la vacancia de 5 años, con motivo también de la misma razón relativa a la responsabilidad económica. Y quisiera señalar que todo esto se va a acompañar con un proceso desde el CENSE, por ejemplo, que permite que más personas puedan acceder a la capacitación para obtener la licencia clase A o B, pero la clase de los conductores, que hoy día se encontraban excluidos por focalización socioeconómica, lo cual no tiene mucho sentido, porque la verdad es que está la falta de demanda laboral en esta materia, que se requiere formar más personas. Asimismo, se están haciendo esfuerzos desde el CENSE con la Asociación Chilena de Municipios, porque luego que las personas acceden a la capacitación para dar los cursos de conductores profesionales, ocurre que hay, producto de la pandemia, un gran atochamiento en las direcciones de tránsito de los distintos municipios a fin de poder rendir las pruebas y sacar la licencia de conducir. Entonces se está tratando de mover todo ese circuito más rápido para que en los 5 años se esté en condiciones. Pregunta, no corresponde a esta comisión, pero sí, presidente. ¿Por qué se aplica a los auxiliares de los servicios de transporte? ¿También hay escasez de Es porque están dentro del mismo vehículo de transporte y por tanto sería difícil diferenciar. Okay. Claro, tendremos que bajarlos de la micro. No, está bien. Pero pueden haber más trabajo. Bueno, no importa ya. Sí. Claro, chofer y auxiliar trabajan juntos. Sí. Estábamos en el 26 bis, luego viene la jornada, ya. Aquí pasamos a otro tipo de jornada especialmente regulada en el Código del Trabajo, que es la de los trabajadores agrícolas permanentes. En este caso, los trabajadores hoy día tienen una jornada, cierto, que pasa de 6 horas y 40 minutos a 6 días a la semana, ¿ya? Aquí también se conserva la jornada anualizada, ellos tienen jornada especial, permitiendo no desajustar los turnos, ¿ya? Esto también fue conversado con los sectores productivos en este caso. Viene la jornada especial de la gente de mar. Eso también hay que graduarlo, ¿no? Los 5 años funcionan, ahí funcionan aquí proporcionalmente. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Sí. O sea, se llega a 6 horas 40 sí. para graduar. Sí. En la jornada especial de gente de mar, lo que ocurre con ellos es que hoy día ellos parten, se embarcan, ¿cierto? Y están dentro de la nave, digamos, o sea, dentro del barco, no están en tierra, por tanto, tienen una jornada en la cual hasta 52 horas trabajan y se les pagan hoy día desde las 45 a las 52 horas extras. Entonces, lo que va a hacer esto es que igualmente puedan trabajar hasta las 52, pero la base de pago se reduce, bajas desde las 40 a las 52 horas extras. No sé si me explico. Se le reconoce eso como un tiempo extra al trabajador. Las 5 horas de trabajo se consideran extras para estos efectos. Hora extra, claro. No se modifica el límite de la jornada de la navegación, y el límite de hora extra deberá ser aplicado gradualmente en 5 años también en esta lógica de 1, 2, 2. Entonces, en este caso, lo que se modifica junto con la reducción de la jornada a 40 horas es el límite máximo de hora extras que podían realizar subiéndolo. ¿Por qué? Para que la actividad también pueda seguir desarrollándose. En el 152 ter, también relacionado con actividades, ¿cierto?, de transporte, están los tripulantes de vuelo y de cabina, con un periodo de servicio en tierra. Hay que distinguir por aquellos trabajadores que laboran en tierra por 7 días o más. Se reduce la jornada de 180 horas mensuales a 40 horas promedio en cómputo mensual, la misma lógica que habíamos conversado. Y lo que cumple la hora en tierra por un mes, la rebaja a 40 horas semanales, ¿ya? En este caso también... No entiendo mucho el servicio en tierra, cuando son tripulantes de vuelo y cabina. Sí. Claro. Yo creo que a lo mejor Francisco, si le parece bien, presidente. Francisco. La jornada de los tripulantes, presidente, tiene una particularidad. Se divide entre periodo de servicio de vuelo, periodo de servicio y labores en tierra, ¿ya? El periodo de servicio de vuelo
considera tanto el tiempo de vuelo como las labores accesorias al vuelo, el check-in, etcétera, etcétera. Pero también los tripulantes tienen labores en tierra de preparación, de validación de licencia y otras tareas más, ¿ya? Ese periodo en tierra, ¿cómo se conjuga? Porque la jornada que ellos ya tienen hoy día es de 160 horas, que comprende tanto horas de vuelo como periodos de servicio en tierra. Lo que hace el proyecto es racionalizar a 40 horas en promedio, cálculo promedio semanal, las labores en tierra, manteniendo las horas de vuelo asignadas al tiempo del periodo de servicio de vuelo. Solamente eso. Esto fue consultado tanto con los sindicatos de tripulantes como con las principales líneas aéreas, presidente. Está bien. En el caso de las... ¿Continuamos? De las trabajadoras de casa particular, que también son jornadas especiales del Código del Trabajo, bueno, quisiera señalar algo que a lo mejor ¿Sí? no comenté al principio. Cuando el proyecto llegó de la Cámara, y ahí también para poner en común, venía con la reducción de 45 a 40, y en el segundo inciso, digamos, traía una especie de promediación de todos los otros tipos de jornadas, que no quedaba muy claro, digamos, cómo se iba a hacer, cuáles iban a ser los marcos. Entonces, había que ir viéndolo uno por uno. Casuísticamente. O sea, claro, no es algo tan fácil de resolver con reglas generales. En el caso de las trabajadoras del casa particular, hay que distinguir entre las puertas adentro y las puertas afuera. Las puertas afuera, tienen un régimen de jornada laboral que lo que hace es reducirse a 40 horas, y se limita además el número de horas extraordinarias al régimen laboral de todos los trabajadores, ¿ya? Esto porque este sector ha estado bastante atrasado en materia de protección a sus derechos. Y, por ejemplo, tenían la posibilidad de pactarse horas adicionales a todo evento, lo cual acá se lleva a la regla general, como todos los trabajadores. En el caso de las trabajadoras puertas... Entonces se puede pactar, pero no sin todo límite. evento. Claro, no sin límite. Como todos los trabajadores que pactan hoy día las 2 horas diarias. En el caso de las trabajadoras puertas adentro, se incorpora un derecho de descanso en días. Y aquí quisiera explicar un poquito esto, porque las trabajadoras de casa particular puertas adentro no tienen jornada de trabajo. Lo que tienen en la ley es garantizado una jornada de descanso, que debe ser de 12 horas, de las cuales a lo menos 9 deben ser continuas. A contrario a Censu, esto significa que las trabajadoras puertas adentro pueden trabajar hasta 12 horas al día sin ningún problema. Entonces, en realidad es una jornada sumamente extensa, que no se da en los demás países. De como señalaba, es un trabajo que está en retirada ya, en general, y que aquí tuvimos conversaciones. No hay organizaciones de empleadores en esto. Digamos, por el carácter de la naturaleza de los empleadores, sí hay sindicatos, está Sinducap, Sintracap y ANECAP, claro, al menos 3. Estuvimos conversando con ellas, y la verdad es que se planteó una compensación de 2 días mensuales que se pueden acumular hasta en un trimestre. Lo digo con todas estas consideraciones previas, porque si uno sacara la cuenta lineal de cuántos días les corresponderían de descanso con una jornada de 8 horas y una reducción a 40 horas semanales, son cerca de 83 días. Están en una situación bastante atrás del resto de los trabajadores del país. Entonces, como el proyecto, entre otras cosas, requiere autonomía del tiempo, se estableció que no era efectivo generar 1 hora más de descanso dentro del hogar. No sé si me explico, porque igual queda a disposición del empleador. Así que se tradujo la propuesta en 2 días mensuales acumulables en 3 meses. Jornadas excepcionales. No, García. Al mes 2 días adicionales. No entendí lo de los 83 2 días cada 3 adicionales. Lo que pasa es que si tuvieran... Son 2 días al mes. Sí. Pero acumulables... No. Acumulable hasta en 3 meses. Hasta en 3 meses. Sí, con lo cual puede tener, al cabo de 3 meses, no lo ocupé el mes 1, no lo ocupó el mes 2, y en el mes 3 puedo hacer uso de 6 días. ¿Es correcto? Sí, el cálculo, senador, es como si uno tuviera un año completo, una trabajadora de casa particular, y sacara la cuenta de todas las horas que trabajaron en exceso de las jornadas que regulan a los demás trabajadores. Más la reducción de jornada, en realidad es como que les debiéramos muchos días.
sé si me explico. Entonces, jornadas especiales de los incisos 7º, 8º, 9º y 10º del artículo 38, y esta es la regla que permite establecer la jornada de hasta 42 horas semanales en promedio de ciclos. El exceso de horas sobre 40 se compensa con días de descanso. Aquí están las jornadas excepcionales que se califican por la Dirección del Trabajo, y en este caso ya la jornada se califica por la Dirección del Trabajo y hay un plazo cierto de 30 días para resolver este tipo de autorizaciones. No sé si quisiera complementar, Francisco Neira, si nos permite, presidente, porque sí, importante. Esto es bien clave, digamos, y también viene precedido de acuerdo. Don Francisco. Por su intermedio, presidente, dar cuenta, como señala la ministra, que fue una inquietud del sector. Particularmente las jornadas excepcionales están pensadas para trabajos que se desarrollan fuera de los centros urbanos, que tienen largas distancias, y eso implica que muchas veces las normas generales de descanso no se pueden cumplir. O sea, un trabajador que, por ejemplo, está en una mina, no puede bajar el domingo y volver al otro día a trabajar. Entonces, a propósito de eso, las jornadas excepcionales alteran estas reglas ordinarias de trabajo. ¿Cómo funcionan las jornadas excepcionales? Las jornadas excepcionales son autorizadas por la Dirección del Trabajo. Parte de los acuerdos que se alcanzaron en la Comisión de Trabajo fue incorporar un plazo para la resolución de la Dirección del Trabajo en 30 días, y adicionalmente, como muchos trabajadores iban a estar en campamento, en faena, el hecho de reducir la jornada excepcional en 40 horas no iba a implicar que tuvieran autonomía respecto de sus tiempos efectivos, porque esa jornada excepcional de 40 horas se tendría que cumplir en los campamentos. Entonces, para no alterar esa situación, estas 2 horas que por encuadre de turno se genera, son compensadas con días, para que estos días puedan efectivamente los trabajadores disponer de ellos, con sus familias, etcétera, más allá de esta diferencia que en términos de los efectos de estar en un campamento no generaba soberanía sobre el tiempo. Esos fueron un poco los principios que motivaron el acuerdo que se alcanzó en la comisión. Y la continuidad productiva, por cierto. Y esto básicamente es porque es minería. ¿Y qué otra? Porque hay varios artículos. Sí, acá las jornadas excepcionales dependen de las particularidades productivas, pero existen jornadas excepcionales en los sectores forestales, en el caso de los guardias, tenemos jornadas excepcionales también en el ámbito de la salud, en minería. Hay una serie de sectores que tienen jornadas excepcionales, y que estas jornadas excepcionales permiten adecuar los funcionamientos continuos, porque generalmente además son sectores que requieren un funcionamiento productivo 24/7 sin parar, y esto permite ajustar tanto el funcionamiento productivo continuo y garantizar descanso efectivo a los trabajadores. Un trabajador que descansa en un campamento no tiene soberanía necesariamente sobre su tiempo personal, y eso también es un tema que particularmente al Ejecutivo le preocupaba, y además a los trabajadores de los mismos sectores que fueron los que alcanzaron este acuerdo en forma bipartita. Senador García. En estas jornadas excepcionales está el turismo. La jornada excepcional no está particularmente el turismo, pero el turismo sí tiene una serie de reglas especiales ya en el Código del Trabajo. O sea, el turismo, por ejemplo, tiene normas excepcionales en materia de descanso. Ellos pueden trabajar más domingo, y una de las modificaciones que va a explicar la ministra tiene que ver con eso. Entonces, claro, el Código del Trabajo se va adecuando a las distintas particularidades, pero la jornada excepcional es no una regulación que aplica al sector del turismo actualmente. ¿Dónde se regula el caso de los trabajadores? Senador Lago. Sí, en el caso de los trabajadores que prestan servicios, que son servicios permanentes de 24/7, estoy pensando en la distribución de combustible. ¿Eso queda en alguna parte regulado eso? ¿O no entran, tienen sus 40 horas y se acabó? ¿Trabajan domingo, año nuevo? No sé. Senador Rincón. Sí, presidente, yo no sé si vamos a tener después un espacio para... Mira, la idea es tratar de ir consultas puntuales respecto a lo explicado, y después tenemos un cierto debate más general respecto a algún tema específico. Para poder hacer ahí el debate, pero respecto a la pregunta que hacía el senador García, el sector turismo no está acá en las jornadas flexibles, digamos, y creo que es un punto que deberíamos debatir. Don Francisco. Por su intermedio, presidente, hacer 2 prevenciones.
existen jornadas ordinarias que tienen reglas de excepción en materia de descanso y pueden trabajar en días feriados, día domingo, por ejemplo, en el caso del combustible, etc. Hay otro tipo de situaciones que por las características de traslado, como había señalado, no pueden adecuarse a estos topes de jornada por las necesidades productivas y se generan estas jornadas excepcionales que superan los límites. Por ejemplo, actualmente el Código del Trabajo establece que nadie puede trabajar más de 10 horas continuas en un día. En las jornadas excepcionales se permiten hasta 12 horas, pero con un sistema de compensación y que esto es con acuerdo de los trabajadores. Todas las jornadas excepcionales requieren acuerdo principalmente del actor sindical, en este caso para poder ser implementada, y además la autorización de la Dirección del Trabajo, que tiene que velar por las condiciones de higiene y seguridad. Ahora bien, en el caso a propósito de la consulta del turismo, el proyecto trae una serie de modificaciones que están atendiendo las particularidades del sector a propósito de lo que el Ejecutivo escuchó en la mesa de técnica 40 horas y también en la comisión, y que seguramente ahí la ministra podrá dar más detalles. ¿Ministra? Ya. Solamente agregar que en algunos sectores no hubo acuerdo bipartito, digamos, no hubo acuerdo entre empleadores y trabajadores, y el Ejecutivo, junto con la conversación que señalé que tuvo la oposición, tuvo a la vista ambas posiciones tratando de buscar un justo equilibrio, porque este proyecto de ley lo que busca es reducir la jornada laboral, no aumentarla. Y en ese sentido las normas que se tomen de adaptabilidad tienen que apuntar a un mayor descanso efectivo. Se establece que la jornada parcial ahora no va a ser una proporción de la jornada de trabajo total, sino que hay un tema de ordenamiento aquí, quedando la jornada parcial en 30 horas, tal cual estaba dentro del Código Laboral actual, ¿ya? Se deroga el artículo 27, que es la eliminación de la jornada de hasta 60 horas contemplada para el personal de hoteles, restaurantes o clubes, incorporando la posibilidad de trabajar, y aquí viene el turismo, Francisco, ¿cierto?, de hasta 8 domingos continuos una vez al año o 4 continuos en 3 oportunidades debido a particulares productivas del sector. ¿Por qué? Porque hoy día se produce la figura en que se puede trabajar hasta 2 domingos al mes, pero evidentemente hay sectores como el turismo donde les interesaba poder trabajar más domingos al mes, sobre todo en la temporada estival, pero esto tiene un límite, o sea, 8. El problema es que algunos sectores querían que fueran más de 8, y eso es lo que estoy señalando, que hay que buscar el equilibrio entre lo que los derechos laborales de los trabajadores tienen con la naturaleza de la actividad productiva. Si no, el proyecto puede terminar siendo en algo que haga trabajar más en vez de trabajar menos. Se realizan varios ajustes normativos. Este creo que es súper importante tenerlo a la vista, y se limita el artículo 22, que me imagino que todos alguna vez han escuchado hablar de él. Se le dice así, pero en realidad es el inciso segundo del 22, porque el 22 lo que hace primero es el que fija la jornada, 40 horas, que era 45 horas, ahora es 40 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el inciso segundo del artículo 22 establece las excepciones de los límites de jornada, ¿ya?, actualmente. Entonces están excluidos del límite de jornada hoy día en el Código del Trabajo ciertas actividades profesionales o de responsabilidades que hay en la empresa, con un espíritu puesto en 2 circunstancias, diría, que tienen que ver con aquellos que cumplen labores de alta dirección en una empresa y aquellos que, por razones incluso tecnológicas, en el minuto en el cual el Código Laboral se dictó, no tenían cómo supervisar su cumplimiento horario. Pero esto ha ido cambiando en el tiempo, hoy día evidentemente la tecnología permite mucho mayor control en distintos sectores, y en ese sentido la idea es que el 22 no se constituya en una fuga, el inciso segundo del 22, en una fuga del periodo de límite de jornada. Por eso lo que se orienta a esto es que quede entonces restringido a los casos que sean efectivamente susceptibles de ser excluidos de la jornada laboral, o sea, en justicia, digamos, y que son quienes tienen facultades de alta dirección dentro de la empresa, con otro parafraseo, pero son los gerentes, los administradores, y por otro lado quienes trabajan sin fiscalización superior inmediata. Hay además ajustes normativos en los registros de asistencia,
porque como señalaba también como el código antiguo, por ejemplo, una cosa muy elemental, pero no reconocía los registros electrónicos de control de asistencia, estaban reconocidos sí a nivel de normas dictadas por la Dirección del Trabajo, pero ahora se eleva también a rango legal. Se adecúan proporcionalmente la base de cálculo de los honorarios de los trabajadores de plataforma, también conforme a la reducción de horario a 40 horas. Y se establecen en lo que comentaba la medida de conciliación familiar, un horario o un capítulo que hemos denominado banda horaria. Un segundo el anterior. Perdón. Es que esto viene, creo que, o sea, en el fondo, en el 22, en el sistema de control, los sistemas electrónicos se van a incorporar. Eso encuentro que es bien relevante, ¿no? Sí. Lo que pasa es que igual habían dictámenes... pero ahora se transforma en norma. Claro, le faltaba como una actualización al código en esa parte, por decirlo de alguna manera. Senador Castro. Sí, presidente, no me quedó bien claro, ministra. A ver, un gerente, un administrador que tiene una responsabilidad de controlar la empresa, ¿va a ser controlado su horario? Está excepcionado, entiendo. Claro, lo que pasa... Sí, senador. Y para adelante también. Claro, no, ahora, con la ley. Con la ley. Ya. Y ahora sigue. O sea, sigue en el fondo, porque hoy día eso no tiene regulación. Lo que pasa, senador, es que el artículo 22, como señalaba en el primer inciso, regula la jornada. Entonces, antes decía 45, la ordinaria, la regla general. Ahora va a decir 40. En el segundo inciso, el artículo 22, se constituye lo que se denomina la exclusión de jornada, y que es quienes no están sujetos al primer inciso. Correcto. Entonces, hoy día no están sujetos al primer inciso, ahí se señala, en primer lugar, los que ejercen facultades de administración, los gerentes, ¿cierto? Después, quienes no están sujetos a fiscalización, y después algunas actividades precisas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que este artículo terminó siendo bastante usado, más de lo que el mismo espíritu original, digamos, al momento de dictarse tuvo a la vista. Entonces hoy día lo que se hace es restringir su uso. ¿A quiénes? A quienes efectivamente cumplen labores de gerencia y a quienes no tienen supervisión directa. Entonces se restringe el espacio a lo que era su espíritu primitivo para permitir un uso, pero no un abuso de la exclusión de jornada. Ese es el punto. Gracias. Senador, ¿te parece? ¿Está bien? Ok. Ministro. Bandas horarias, como señalaba, porque recuerden ustedes que el proyecto tenía medidas, ¿cierto?, que buscan el descanso efectivo con responsabilidad económica y también con la promoción de la vida familiar y el trabajo. Se establecen las bandas horarias también por una iniciativa en particular de la senadora Núñez, que potenció bastante distintos temas de corresponsabilidad, que permite el ingreso y la salida diferida de las empresas como un derecho que le asiste a los padres, a las madres y a los cuidadores de niños de 12 años o menos. Esto, por cierto, también en aquellas actividades productivas que lo permitan, actividades económicas que lo permitan. Todo esto tiene artículos que se van haciendo cargo con responsabilidad de cada una de estas medidas. Perdón, ¿a quién es exigible? Imaginemos, voy a poner un ejemplo cualquiera, digamos, que un papá y una mamá, para este efecto, como está en función de la vida familiar, digamos, imaginemos que ambos entran a las 8 de la mañana y salgan a las 5 de la tarde, coloquémoslo así como una lógica. Ese derecho a diferimiento es respecto de cualquiera de las dos, y tiene un procedimiento. Vamos a pedirle a Francisco que lo pueda explicar para que nos complemente. A Francisco A y después Francisco B, digamos. Lo pensé, pero no supe a quién atribuirle cada calidad. Fue mi pensamiento original. Depende de dónde se mire. Sí. Muy buena respuesta. Bueno, respecto a las bandas horarias, se establece una serie de excepciones, un derecho de los trabajadores y trabajadoras, cuando ambos trabajan, es a elección de la trabajadora. De la trabajadora. Sí. Ella es la que por eso que está. Sí. Ella tiene el derecho a pedirle, por ejemplo, imaginémonos de entrar a las 10, porque estoy exagerando, o a las 9. Claro, pero podría ocurrir una situación que una mujer no trabaje remuneradamente y haga trabajo en su casa, trabajo de cuidado, y no trabaje remuneradamente y solo sea
el padre o depende de la diversidad de familias quien trabaje la otra persona, en ese caso sí va a poder hacer uso del ingreso diferido, claro, el padre en este caso. Entonces, en ese sentido, cuando hay no entendí mucho eso. Cuando los dos trabajan, este es un derecho de los trabajadores y trabajadoras. Y en el caso que ambos trabajen, elige solamente uno. Pero si solo uno está trabajando, él lo puede ejercer, sea la trabajadora o el trabajador. Eso en términos... Pero ¿cómo va a poder elegir? Presidente, yo entiendo que lo que quiere decir es que para poder elegir, el trabajador, si es que es la mujer la que está haciendo el cuidado, tiene que, digamos, poner en evidencia esa situación. De cuidadora, digamos, o sea, se certifica que hay una cuidadora, por lo tanto, el trabajador puede decir, dado que hay una situación de cuidadora en el hogar, periodo diferencial, así lo entendería yo. Por su intermedio, presidente, la única situación en que se elige es cuando el padre y la madre trabajan. Si solo trabaja uno, sea padre o madre, lo puede ejercer. Esa es la regla que se acordó. Eso, solo cuando los dos están trabajando se tiene que elegir, ¿sí, no? Presidente, lo que pasa es que, perdón, Francisco, la naturaleza de este derecho es tener bandas diferidas de ingreso y salida, hasta de 1 hora dentro de las 2 horas del inicio y las 2 horas de la salida. Entonces, es como correr un poquito la jornada, digamos. Pero es una medida que va a permitir muchas cosas, dejar a los niños al colegio, ir a conversar con la profesora, llevarlos a lo mejor al control sano. Entonces, es una buena medida y, por cierto, señalaba en las actividades económicas que se pueda realizar, porque, por ejemplo, si se trata de una trabajadora dependiente de un kiosco que abre a las 7:30 de la mañana o a las 8 de la mañana, y es la única trabajadora ahí, es bien difícil que pudiera ejercer este derecho. Entonces hay un sentido también de realidad, pero que busca promover con esta adaptabilidad, ¿cierto?, la posibilidad de que tanto las madres como los padres puedan acompañar un poco más a su hijo. Ese es el espíritu. Y por su intermedio, para continuar la explicación, bueno, como la había señalado, solo en caso de que los dos trabajen se genera la elección. Si solo uno trabaja remuneradamente, me refiero, lo va a poder ejercer, pero esto tiene un procedimiento donde se hace una solicitud y tiene que verificarse evidentemente las condiciones particulares de una empresa. Por ejemplo, en el caso de un conserje, que son turnos que van pegados y tienen un sistema de trabajo que es continuo, evidentemente el retraso o postergación o la anticipación de la entrada genera un efecto en la continuidad. Entonces, en esos casos podría haber exclusión del uso de este derecho, atendiendo a las particularidades, en este caso productivas o del servicio en cuestión. Eso. Muchas gracias. Sigamos entonces. Sí, la otra medida que busca la conciliación de la vida familiar y trabajo es algo que existe en la administración pública, pero no en el sector privado, que son las horas compensatorias. Frente a horas extra realizadas, en vez de acordar o en vez de producirse el pago, se puedan juntar y con eso los trabajadores también, que son padres, puedan tener permisos para poder acompañar a su hijo. ¿Se buscan? No. Para entenderlo. Bueno, no quiero usar el concepto que, bueno, hay que usarlo. Adaptabilidad. Eso, exactamente, la adaptabilidad, de que cambie mi compensación monetaria de hora extra. Sí. Perfecto. Y en el mismo régimen de una hecha a 1,5 computada, como te la pagan, digamos. Y pasa a ser 1,5. Sí. Ya, entonces uno podría juntar horas y tomarse una tarde, por ejemplo, si quisiera hacer algo con los hijos. ¿Ya? O lo que quieras. Claro. Para entender bien, los funcionarios públicos, por ejemplo, que trabajan en una municipalidad, en un servicio público, podrían sumar horas para después pedir compensación de esos días, ¿cierto? Porque la experiencia que yo tengo, que muchas veces en los sistemas públicos se genera un tremendo aprovechamiento ahí, porque cuando se autorizan las horas compensadas, a veces esos funcionarios se van 2, 3, 4, 5 meses de vacaciones. Me ha tocado ver esa experiencia. Por eso pregunto, que yo creo que ahí eso debe tener un límite. No sé si va a tener límite o no va a tener límite. Eso es una. Y lo otro que tampoco he escuchado acá, presidente, si siguen las autorizaciones para las horas extras. Porque muchas empresas necesitan a veces pagar horas extras para poder sacar un trabajo a tiempo y es una necesidad, y si el trabajador está de acuerdo, eso debe funcionar. ¿Cierto? Eso, presidente. Ministra. Por su intermedio, presidente, para responder, primero precisar que esto es Código del Trabajo.
en el sector público ya existe la primera obligación de pagar hora extra mediante el mecanismo de la compensación en el estatuto administrativo. O sea, lo primero que se dispone en materia de administración pública es que antes que pagar, lo que el trabajador público debiera hacerse es compensar. Pero eso no está dentro del marco de esta discusión. Lo que aquí hay es generar esa posibilidad con un tope anual de hasta 5 días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creemos que para algunos trabajadores es más valioso que el pago de la hora extra pueda hacer el tiempo para poder hacer alguna cosa que estime pertinente hacer. Es el espíritu que lo mueve. ¿Hizo una segunda pregunta? Y el pago de la hora, o sea, y la realización de hora extra sigue el régimen tal cual, senador. Salvo en el caso, como señalaba, de trabajadores de casa particular, puerta afuera, que se limita a la misma normativa que rige a todos los trabajadores, porque en general, como señalaba, han estado más atrás en el reconocimiento de sus derechos. Entonces tenemos que irnos poniendo al día. Se establece, a continuación, también se establece como medidas de adaptabilidad de jornada la posibilidad, aquí recogiendo varias mociones, diría yo. Estaba el diputado Raúl Soto, había presentado una moción, Gastón Saavedra también, la diputada Carol Cariola. O sea, habían como una transversalidad de mociones que hacían alusión a la posibilidad de desarrollar jornadas 4x3 con la distribución de la jornada de las 40 horas semanales. Un poco lo que está pasando también en Europa, ¿no? Y ahí nos pone un desafío importante, que la jornada del 4x3 constituye efectivamente 3 días de descanso para los trabajadores, porque dado el nivel salarial y de mucha gente cercana al salario mínimo, lo que no sería bueno que nos pasara es que los trabajadores terminaran trabajando 3 días en otro lado. Entonces ahí tenemos un tema que Presidente, referente a eso, eso es muy común, eso es muy habitual que los trabajadores terminen su jornada de trabajo o quieran reducir sus días de trabajo para irse a trabajar a otra empresa. Entonces, el objetivo de reducir la jornada laboral para tener un mayor descanso, eso no se logra, al contrario, creo que se aumenta esa carga laboral que tiene el trabajador, el desgaste emocional que logra estar trabajando en 2 lugares para responder en 2 partes. Eso como que ha regulado, ¿tiene alguna sanción, tiene alguna prohibición? ¿Qué pasa con eso? Lo primero es que la evidencia de los presidente. La evidencia de los informes que levantamos da cuenta de que eso es más como una idea, porque por cierto hay muchas personas que tienen esa percepción que lo que ocurre en la realidad, y tenemos los datos también que los vamos a mostrar. Y lo segundo es que sería interesante pensar en avanzar en mejorar remuneraciones, así los trabajadores que por excepción lo hagan no tendrían que trabajar doble jornada. Senador Núñez. Sí, yo entiendo la inquietud del senador Castro. Sí, lo que nosotros queremos es que los trabajadores tengan una jornada de 40 horas y no de 40 horas más otra producto de la necesidad de mayores ingresos. Pero en estricto rigor, con la jornada de 45 horas pasa exactamente lo mismo hoy día. O sea, un trabajador cumple su jornada de 45 horas, yo conozco casos en la región de Coquimbo, y después tiene un segundo empleo, probablemente con una jornada parcial, digamos. Pues no puede hacer no alcanza, pero eso ocurre y no hay forma de impedirlo, digamos, legalmente. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿cómo hacemos que esta jornada de 40 horas se cumpla más que una norma legal que prohíba tener un contrato parcializado o una actividad informal? Porque no es necesariamente una actividad formal, o una informal, como podría ser terminar la pega y voy a choferear de Uber o taxeo, es mejorando los salarios de tal manera que yo tenga la certeza que con las 40 horas hechas logro cumplir mis necesidades y dedico el tiempo al descanso, digamos. O sea, ese es el sentido. Ahora, yo entiendo que hay situaciones en que eso no se cumple y ese es un desafío más estructural. Podemos hacerlo mejorando el salario mínimo, pero no quiero meter esa discusión ahora porque me interesa mucho que lo votemos mañana. Presidente, a 500.000 pesos para terminar la frase completa. No, pero que esto es un tema, no sé, probablemente lo vamos a discutir mañana o al final. Esto es un tema, sí, se vota, no se ponga nervioso, senador, se va a votar. Lo noto tenso. Pero en el fondo, esto es una discusión. Mañana yo quiero... No, hay muchas votaciones, señaló el senador Daniel Núñez. Sí. No, es verdad. Y yo respaldo que hay muchas decisiones que tengo cosas que votar mañana. Entonces es imposible que vayamos despejando rápidamente las votaciones. Simplemente decirle, senador, y a propósito lo decía el senador Castro, que esto es una discusión bien de fondo, digamos, porque al final, si bien hay un objetivo, nada puede obligar a que ese objetivo se cumpla. Esto tiene que ver también con un tema social, cultural, porque el senador
Castro también tiene razón, digamos, esto Sí. puede terminar diciendo, mire, yo trabajo aquí, voy a trabajar otro saldo Sí. en otro lado, digamos, cosa que Sí, nadie presidente. le puede impedir eso. Pero entiendo que esto es un debate bien interesante que tiene... No, que es ver con la una raíz. discusión muy de No. fondo, porque es muy normal. Mire, yo conozco muchas experiencias, soy una persona que conoce mucho la zona rural, el tema de la pequeña empresa, y es muy común, pero muy, muy común y muy habitual de que las personas quieren trabajar y terminan rápido su trabajo porque van a otro trabajo y el desgaste es brutal. Entonces, la discusión de fondo, cómo mejoramos los sueldos base, es un tema sumamente difícil y complejo. Entonces, no sé si algún día esto se puede regular, porque creo que ahí es un tremendo, llamemos, problema que se tiene, y eso es una realidad que se vive día a día, porque las personas, ustedes saben que con dinero, siempre el dinero es más escaso que las necesidades que se tienen, las necesidades son más que el dinero. Entonces, yo sé que las personas trabajan y corren después a ir a otro trabajo, y a veces con a una velocidad que no corresponde para llegar después a cumplir también al otro trabajo, porque la necesidad a eso lo lleva. Presidente, soy bien breve. Lago. Sí, a propósito de esto, recordé yo ya tengo hartos años, y recuerdo en el pasado una caricatura en un medio extranjero cuando vivía afuera, a propósito de que había economías que estaban generando muchos empleos. Y había una caricatura, que había un seminario, que estaban hablando economistas, de que la economía tal y cual, hay un ministro del trabajo, decía que había generado 3 millones de empleos, era en Estados Unidos esto. Y estaba, la caricatura era una persona que estaba sirviendo un café a los asistentes. Entonces, mientras él habla que se han creado 3 millones de empleos en el último mes, la persona que está sirviendo el café, sale un pensamiento de él, no habla, y señala, sí, de esos 3 millones de empleos yo tengo 3, dice. ¿Ah? Porque está el tema del, efectivamente, el nivel de los salarios. Dicho eso, quiero volver a un tema que no sé si va a haber espacio después, o más tarde o mañana, antes que votemos, para conocer qué dicen los informes comparados respecto al impacto de las 40 horas, tanto que puede tener en Chile como en otras economías. Lo digo y le dejo plantear una única pregunta. Usted, iniciando de la presentación, lo marqué acá, señaló que en Chile se trabaja 1.916 horas anuales, que está sobre casi un 12% de las horas promedio de los países de la OCDE. Me pregunto cómo se relaciona eso con la productividad de los trabajadores de OCDE también. Eso la dejo planteada esa inquietud. Me quitó la pregunta a la boca, senador. Bueno, Pero está bien. entonces, bueno, que las grandes mentes piensan similar. ¿Sí? Senador, ministro. Presidente, bueno, si le parece, vienen a continuación la exposición de los elementos centrales de los informes. Sin duda son preocupaciones muy de fondo, ¿no? Y en honor al tiempo, si me permiten, podría continuar. Se establece también como una medida de adaptabilidad la promediación de la jornada semanal. La posibilidad de computar jornada ordinaria de 40 horas semanales en base a promedio en un periodo de referencia de hasta 4 semanas. Se establece un tope máximo de 45 horas semanales con un máximo de 2 horas consecutivas sobre las 40. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las jornadas semanales en regla general siguen siendo 40 horas, que por excepción pueden haber promediaciones mensuales, pero nunca en una semana esa promediación puede exceder una semana de 45. Si hubiese, por ejemplo, 45, uno podría decir la próxima semana tendría que ser 35. No sé si me explico, o sea, se mueve dentro del marco de adaptabilidad de las 4 semanas. Y en este caso, esto tiene una aplicación que distingue si hay este tope de 45, si es que se trata de un trabajador individualmente considerado con un empleador, pero podría acordarse hasta un tope semanal de 52, al igual que en el caso que ya contempla el Código del Trabajo de los embarcados, si es que hay organización sindical, a fin de que pueda relacionarse un poco más equilibradamente, ¿no? Entre... Una duda técnica. No, Núñez. Sí. En ese caso, las horas extra se pagarían, valga la redundancia, como horas extra. No sé si me explico. O sea, no entendí bien la pregunta. Tú dices que uno podría, por acuerdo individual, pasar de las 40 horas semanales a 45. Sí. Esto supone cuando esté en vigencia el 100% de la ley. Entonces, esas 5 horas máximas que voy a trabajar, sí, ¿me las pagan como horas extras? Esa es la pregunta. Francisco, si le parece bien al presidente. Don Francisco. Por su intermedio, presidente, dar cuenta que este tipo de regulación, el marco de cálculo deja de ser semanal, es mensual.
Entonces eso marca una diferencia respecto de cuándo se entiende hora extraordinaria o no. Por lo tanto, por ejemplo, si estamos en un promedio, el tope va a ser 45, 40 y después yo voy a hacer la sumatoria y lo que me pase tengo que pagarlo como hora extraordinaria en ese promedio. Que nos costó encontrarnos, partimos con una jornada muy distinta, pero nos encontramos, que es lo importante. Don Francisco, la pequeñísima cosa. La idea del cálculo promedio es precisamente compensar horas ordinarias con extraordinarias. O sea, perdón, horas ordinarias mayores en una semana con horas ordinarias menores en la semana siguiente. Pero ahí el desafío de administración precisamente va a ser ir siendo de yo no puedo ir acumulando más horas, porque después se me va achicando el banco hacia fines de mes. Es básicamente para las empresas que tienen un ciclo mensual, que son muchas, incluidas en varias del turismo, como nos plantearon, en que les permite concentrar en 10 días, en 2 semanas, una mayor cantidad de actividad para poder relajarla en otra semana. Ya. Presidente, bueno, vienen a continuación las medidas de apoyo a las empresas de menor tamaño, como señalaba, en particular las de Sense, con el uso de la franquicia, concursos de gestión del uso del tiempo, inserción de herramientas tecnológicas y todo lo que mejore la empleabilidad y la productividad de este tipo de empresas por tamaño. Y la Dirección del Trabajo, además, va a desarrollar un proceso asistido respecto al cumplimiento de la normativa laboral para también poder apoyar a los empleadores para que esto lo puedan ejecutar bien, digamos, ahí. Como se habrán dado cuenta, esto tiene una enormidad de situaciones especiales que ya están reguladas, por eso es muy interesante conocer el contenido de los informes que encargamos, porque por ejemplo en uno de ellos se establece claramente todo lo flexible que ya es nuestro Código del Trabajo, aun cuando muchas veces públicamente se plantea que es un código rígido, pero la verdad es que tiene bastantes normas de flexibilidad actualmente. Después vienen algunas referencias al sello 40 horas y, en definitiva, viene un artículo transitorio relativo a los temas de financiamiento, que es el artículo 8º, transitorio, como señalaba, donde se indica que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con los recursos que se contemplen en los presupuestos de las diversas entidades públicas, y en lo que faltara el Ministerio de Hacienda, por cierto, colocará con cargo al Tesoro Público el suplemento que corresponda, que es el artículo de responsabilidad fiscal que acompaña los proyectos de ley. A continuación, si le parece bien, presidente, le voy a pedir a Fidel Benet que pueda intervenir sobre la experiencia comparada y tiene la palabra. Luego la DIPRES sobre el informe financiero propiamente tal. Por su intermedio, presidente, respecto a la palabra que me da la ministra, el proyecto de ley de 40 horas en su preparación contó con una asesoría económica por parte del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Los principales objetivos de esta asesoría eran, primero, mostrar con evidencia comparada respecto de distintos análisis económicos los efectos sobre distintas dimensiones, principalmente las variables referidas a disminución efectiva de la jornada, cosa que se trató en esta comisión, mecanismos de gradualidad, adaptabilidad, participación de la negociación colectiva y sus impactos económicos en términos de empleo, salarios y productividad. Por otro lado, también era importante contar con un análisis económico referido a la experiencia chilena de la reducción previa que vimos durante el año 2005 en Chile. Esto también de manera comparada por distintos estudios y por un nuevo estudio que metodológicamente supera a los anteriores producidos. En este análisis de experiencia comparada se analizaron 8 países distintos con 8 reformas distintas en distintas temporalidades, pero todas posteriores al año 1996. Ahí en la lámina pueden ver cuáles fueron los países que se estudiaron. Todos estos casos de estudio tuvieron más de una investigación referida
y la mayoría hace referencia a evaluaciones de impacto de término econométrico que permiten evaluar las dimensiones ya expresadas en la lámina anterior. Este es un cuadro resumen respecto de lo que encontramos. Voy a ahondar en las distintas explicaciones, pero en términos generales lo que se puede concluir es que no hay evidencia incontrastable o no hay evidencia que no tenga contestación respecto de efectos en el empleo y en salarios, ¿ya? Se ven por lo general efectos mixtos o efectos nulos, no significativos respecto a la variación positiva o negativa en el empleo, y en salarios exactamente lo mismo. Por otro lado, se ve con mayor contundencia una efectiva reducción de las horas trabajadas en los distintos casos, un aumento en la productividad y, por supuesto, un aumento en el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Un caso importante... ¿Me permite que si pudiera ahondar? Porque en el caso de Finlandia el efecto en horas de trabajo habría sido nulo. Y lo mismo en el Reino Unido. En salarios, en Portugal habrían mejorado los salarios, habrían subido, en Francia habrían bajado, y el informe no reporta resultados en Finlandia, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, etc. Exacto. Lo mismo en los efectos del empleo mixto. Mixto me imagino que será que en algunos casos aumentó, en otros casos disminuyó, eso será efecto mixto. Y bueno, productividad y bienestar claramente, me imagino que tiene que ser así. Pero ¿podría ahondar en los efectos? Sí, me detengo en la explicación, en una explicación un poco más detallada. Cuando decimos efectos mixtos, no solo nos referimos a haber encontrado en la literatura, bueno, primero quiero enmarcar que esto es una reducción de los análisis, ¿cierto? La manera más pedagógica de transmitir lo que sería un cuerpo muy grande de evaluación de la literatura. Cuando decimos mixto, es que se pueden encontrar, por ejemplo, algunas investigaciones que dan con efectos positivos, otros con efectos no significativos y otros con efectos negativos respecto a la misma variable. O al mismo tiempo que por distintos tamaños de empresas se encuentren efectos en direcciones diferentes, o que afecten a las mujeres más que a los hombres o a distintos grupos etarios con respecto a otros, principalmente referidos a jóvenes sin experiencia laboral. Por ejemplo, en términos de los nulos, es que no vemos efectos significativos respecto a la variable evaluada. Particularmente esto hace mucho sentido en el caso de horas de trabajo en el que no encontramos variación, pero en la mayoría, que son los casos de Finlandia y Reino Unido, pero en la mayoría encontramos efectos positivos en el sentido de que reduce efectivamente la cantidad de horas trabajadas. Ya lo habíamos discutido antes, el senador Castro había... En el global de la economía. Claro. Exacto. No se da el problema que no se da. Pareciera que no se diera la preocupación que hubo acá en esta mesa respecto de que se van a trabajar a otro lado. Es que por eso delante señalaba que la evidencia indicaba que así no había ocurrido. Eso era lo que... Claro, muchas veces... Que era más una idea nuestra. Esto sucede como por ejemplo con otras políticas como el alza del salario mínimo en algunos países, que son restricciones que no son muy activas porque poca gente gana el salario mínimo, por lo tanto aumentarlo no genera efecto. Esto pasa una situación similar. Sí, no. Solo para entender lo formal, digamos, porque si usted nos pone el cuadro que dice, yo creo que por ahí surge la duda. Principal resultado sobre efectos de la reducción de jornada laboral, ¿ya? Entonces yo deduzco que en el caso de Finlandia hubo una ley que redujo la jornada laboral. Sí. Ya, y después veo que dice horas de trabajo nulo. Entonces, ¿Qué significa eso? O sea, lo primero que uno dice, hay una cierta incoherencia. Se redujo la jornada laboral, pero el efecto en las horas de trabajo es nulo. Entonces lo que uno tendría que pensar es lo que dijo el senador Castro. La ley estableció que en Finlandia se reducía la jornada laboral, pero ese trabajador asalariado habría buscado otro empleo, y el efecto nulo yo lo entendería como que en el fondo en Finlandia mantienen la misma cantidad de horas trabajadas previo a la reforma.
son dos casos distintos, ¿no? O sea, solo en dos casos ocurre. En la mayoría se manifiesta una reducción efectiva de la jornada, es decir, el trabajador pudo destinar ese tiempo extra a descanso. Pero ¿así se interpreta el nulo en Finlandia y el nulo en Reino Unido? Así es. Gracias. Hace una buena interpretación de ello. Esto, nuevamente, en términos generales de toda la economía, cuando uno evalúa, por ejemplo, las horas promedio trabajadas por toda la masa laboral. Claro, básicamente son todos basados en microdatos, ¿cierto? Datos a nivel de personas, pero que luego se ven como efectos generales. En el caso de Portugal, trajimos como uno en particular para desglosarlo. ¿Puede explicar un poquito? El caso de Portugal es interesante debido a que en el año 1996, que es cuando se da la política de reducción de la jornada, existen condiciones bastante similares a las estructurales en el mercado laboral chileno, en términos de tasa de desocupación, horas anuales totales trabajadas en promedio y situaciones y otras variables como el PIB per cápita. Acá lo que encuentran las dos investigaciones asociadas a esta evaluación de impacto es que se documenta un efecto negativo muy leve sobre el empleo total, que está conducido por un grupo de empresas donde los trabajadores trabajan mayores horas en promedio, una jornada más extensa que la del promedio de la economía, mientras otra investigación, y aquí es cuando decimos que hay efectos mixtos, encontrar un efecto positivo en la reducción de la jornada sobre el empleo, es decir, que aumenta un poco, referido principalmente a la reducción en la destrucción de empleos. Y esto es por un efecto en el que de manera inmediata caen las vacantes laborales y luego hay un periodo de recuperación en el tiempo y se mantiene por sobre la línea en el mediano y en el largo plazo. Esto también nos invita a pensar en temporalidades de la política, es decir, cómo puede reaccionar de inmediato el sector productivo y luego tomar conciencia de ello. Senador Núñez. Entendiendo que es una descripción general, porque obviamente esto da para hacer análisis casuístico, solo una duda, en el caso de Portugal, ¿uno podría entender que hubo una gradualidad menor a la que está proponiendo en el caso de Chile, en la reducción? No, el caso de Portugal también ocupa una reforma gradual. Perdón, ¿de cuántos años? Tendría que buscarlo, pero me parece que es de 5 años también. Vamos a chequearlo mientras en el estudio también, porque no hace tiempo. Sí, podemos continuar. Ministro, sí, por supuesto. Porque ahora yo lo chequeo mientras. Bueno, en términos de conclusiones, los resultados de la experiencia comparada indican que podemos hacer dos grupos de efectos. El primero es que se observa una reducción efectiva de las horas trabajadas y se evidencia una mejora en la calidad de vida y bienestar de las trabajadoras. Y por otra parte, tenemos impactos en salario, impactos en empleo y de impactos en productividad, en los cuales encontramos por lo general efectos mixtos y que no son concluyentes respecto de los efectos económicos puros que tiene una política de reducción de jornada. Estas conclusiones se acompañan de otra gran conclusión en términos de la forma en la que se elabora la política pública. Y es que si hay una conclusión importante de la evaluación de toda la literatura internacional, es que los mecanismos de gradualidad, los mecanismos de adaptabilidad y el diálogo social son factores claves en la efectividad de la política y en no obtener resultados negativos de empleo, salarios y productividad. Por supuesto. Permiso, presidente. En este sentido, quiero señalar que el proyecto lo que hace precisamente es recoger estas conclusiones. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se implementó la reforma del presidente Lagos, ustedes recordarán, también se hizo con gradualidad. Incluso algunos estudios de este propio Congreso Nacional dieron cuenta de lo que hemos estado conversando ahora. Cómo son poco concluyentes
las lecciones que se pueden sacar de ahí. Pero el proceso de aplicación de la política es lo que sí es concluyente en los sectores en los países que han sido exitosos en esto. Entonces, los principios de gradualidad, de diálogo social, que es lo que nosotros tratamos de recoger, y de condiciones de adaptabilidad son como lo esencial. Por eso el proyecto de ley incorpora mecanismos de adaptabilidad, de diálogo social, avancemos un poquito, y de gradualidad. Y esto además en complemento con lo que se lanzó como Agenda 2023 de productividad, porque a propósito de la consulta que se hacía con anterioridad por parte de los senadores, Chile es de los países que tienen una jornada laboral más alta con índice más bajo de productividad. Entonces, hay ahí una relación que hay que revertir, digamos, y hay un desafío permanente en el país que pasa por incrementar la productividad. El presidente ha hecho también algunos compromisos en ese sentido, pero también hay que mejorar la calidad de vida de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social se encuentra trabajando en particular dentro de la agenda productiva del gobierno, que no está en este proyecto de ley, pero que me gustaría, por su intermedio, presidente, ponerlo en común, en 3 medidas que impactan directamente en la productividad. Perdóneme que me robara la palabra. La primera de ellas es el fortalecimiento del programa Despega Pyme, que es todo un apoyo a la pequeña y mediana empresa. El segundo son modificaciones a las leyes del CENSE a efecto de poder acercarla a la franquicia tributaria, lo que comentaba. Los grandes empleadores son los que ocupan en 80 y algo % la franquicia tributaria, entre otras cosas por economías de escala, por los mecanismos del tope del 1% de la remuneración imponible, hay varias razones, pero eso hay que hacerse cargo, digamos. Y en tercer lugar, por la modificación organizacional que el propio CENSE ha estado viviendo, experimentando a fin de poder atender de manera prioritaria a las pymes, porque se habla mucho de las pymes, pero la verdad es que la institucionalidad es bien estandarizada, entonces ha habido poca preocupación efectiva o foco efectivo en eso. Además, estamos trabajando en una agenda relativa a empleo, revisando los subsidios de empleo, porque como ustedes saben, hay en el país varios subsidios de baja cobertura y de muchos requisitos. Y si queremos fomentar empleo, mejor tratar de tener instrumentos de política pública que sean más simples, que subsidien tanto al trabajador como al empleador para la generación de nuevo empleo. Es lo que nos ha pasado un poco con el IFE laboral, que ha sido una buena herramienta, pero también se va agotando en su aplicación, toda vez que constituye un incentivo para una de las dos partes de la relación laboral, solo para el trabajador, y el empleador también requiere apoyo. Entonces estamos en todo ese tipo de revisiones. Tenemos algunos resultados de la reforma también que estuvimos revisando. Fidel, por favor. Por su intermedio, presidente. Como decía, el estudio económico que hizo la Universidad de Chile tenía 2 variantes. El primero era la evidencia comparada y luego además una revisión de literatura y una investigación específica para el caso chileno. Respecto a la evidencia de la literatura, se observan 2 principales investigaciones, una de la Comisión Nacional de Productividad, actual Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en la cual se ve un impacto positivo leve sobre la probabilidad de desocupación e inactividad, es decir, que podría generar aumentos en la desocupación, y se evidencia también un efecto sustitución entre quienes trabajan más de 46 horas y quienes trabajan menos. Es decir, probablemente una de las conclusiones que saca esta investigación es que hubieran que trabajadores pudieran sustituir, ¿cierto?, jornadas laborales más largas por jornadas laborales más cortas, y al revés también, es decir, gente que no estaba dispuesta a trabajar 45 horas, si estuviera dispuesta a trabajar 40. Por ejemplo, el 4x3. Exacto. De todas formas, no quiero aburrirlos con detalles metodológicos muy menores, pero hay una autocrítica por parte de esta investigación respecto a que no pueden verificar un supuesto clave de evaluación de impacto econométrica, que es el de tendencias paralelas. Por su parte, el investigador Rafael Sánchez, el 2012, encuentra efectos no significativos sobre la empleabilidad, superando las restricciones metodológicas que había tenido la Comisión Nacional de Productividad. Respecto a la evaluación de impacto que hace la Universidad de Chile,
Yo, aprovechando el senador Lago, que estamos muy sintonizados en esto, la Comisión de Productividad ha hecho algo, porque entiendo que es la que dirige Rafael Berguán, nunca será Berguán, lo pronuncio mal, por eso. ¿Coincide en esta lógica que ustedes hablaron con ellos, no? Sí, claro. Ya, no sé, Por su intermedio, presidente, esta no es una interpretación de la Universidad de Chile, sino que es efectivamente las conclusiones del estudio que realizó la comisión. senador Núñez. Sí, yo entiendo que esto tiene harta connotación técnica, pero Sí. está en información, entonces uno tiene que preguntar, digamos. A ver, en el caso de Rafael Sánchez, el segundo estudio dice, resultado, efectos positivos no significativos sobre la empleabilidad. Entonces, yo entiendo lo que quiero decir, pero mi problema es, ¿qué quiere decir efectos positivos? Que genera empleo. Que genera empleo. O sea, eso es lo que no pueden demostrar, pero tienen la percepción de que existiría un mayor empleo. Pero no es significativo. O sea, por eso estoy preguntando, porque Pero apunta en esa dirección. claro, lo podría haber de otra manera más... No, es que eso es así. más- Se encuentran, por su intermedio, presidente, respecto de la consulta, se encuentran efectos que tienden a ser positivos, pero que no pueden ser establecidos como un efecto causal propio de la política, y esto tiene que ver con significancia estadística a cierto nivel. Lo comprendo, pero la palabra, disculpa, presidente, es que quiero que sea explícito, porque ¿qué quiere decir efectos positivos? ¿Que no se pierden empleo? ¿Efectos positivos quiere decir que se crean más empleo? O sea, para poder entenderlo, Puede porque, generar empleo, para eso puede destruir. no sé, yo, el concepto de efectos positivos podría no ser claro lo que quiere decir, entonces después nos podría decir, ¿no? ¿Qué quiso decir usted con efectos positivos? Esa es mi duda. Por su intermedio, presidente, Claro. aquí cuando hablamos de empleabilidad es sobre la capacidad de emplearse, es sobre la probabilidad de tener un empleo posterior a la puesta en marcha de la política. Por lo tanto, no es creación y destrucción de empleo, sino que probabilidad de estar empleado posterior a una reducción de jornada laboral. Entonces, lo que yo voy a deducir, presidente, es que el efecto positivo sería que aplicada esta medida habría mayor posibilidad de empleabilidad para un Así es. trabajador o trabajadora. Así es. Una breve, con eso le sí, es que yo estuve mirando, lo acabo de, no es que lo haya estado mirando, lo estoy mirando, digamos, el Comité de la Productividad que estuvo en la Comisión de Trabajo, este es el informe de la Comisión de Trabajo, y que ahí estuvo presente, ellos hacían varias sugerencias respecto de la gradualidad, cosa que fue importante, pero hacen respecto de hacen un punto, que la evaluación, estoy leyendo respecto cuando hubo la disminución anterior, se ha verificado un menor crecimiento según el Banco Central y un aumento de la automatización. Eso lo miraban como preocupaciones de la reforma del 2000 como evaluación y también lo planteaban a propósito de esta. Estoy leyendo a don Rafael, yo no estuve presente en esa... La reforma del 2005, pero yo creo que la automatización creo que ha tenido lugar a pesar de... Sí, no estoy de acuerdo, pero es simplemente para dejar el punto, digamos, ya que se había planteado. Y probablemente mañana podemos conversarlo con más profundidad, porque estos son temas de la modernidad, que es cierto, hay cosas que probablemente hay temas de la automatización que no necesariamente están vinculados a las jornadas de trabajo. Y probablemente hay temas de productividad que tenemos que evaluar bien, hay otras cosas que pueden estar influyendo, pero tampoco sea neutra esto que esté ocurriendo, y por eso que la pregunta del senador Núñez tiene dos lados, digamos, respecto a positivo, es importante precisar en qué sentido puede ser positivo, pero también puede tener efectos negativos que uno esté dispuesto a asumir, si eso también porque hay otra equivalencia que lo compense, por eso que es importante esos datos para efectos del análisis final, digamos. Claro, eso es lo que buscaron hacer los estudios, porque era lo que buscaban originalmente. Sí. La senadora Rincón, que no puede venir, pero me mandó un recado que ella había pedido esos estudios y no sé a quién de ustedes se lo había pedido, pero cumplo con transmitir, digamos, lo que me pidió, que se les mandaran los estudios, ojalá antes. Sin ningún problema. Y además están publicados en la transparencia del Ministerio Ya. porque se hicieron por los procedimientos Ya, de compras es que públicas. no sé si lo pidió usted, don Francisco, o Sí. puede ser. Hagámoselo llegar, por favor. Sí, Francisco. por su intermedio, presidente, hoy día en la mañana me solicitaron vía correo, me pidieron los correos para hacerle llegar los estudios, pero está, como dice la ministra, están publicados, pero además
lo haremos llegar. Me pidió que se lo dejara, que es importante que los puedan mandar. Listo. Vamos terminando en atención al timbre. Ya. Por su intermedio, presidente, continúo. Los resultados de la investigación que condujo la Universidad de Chile, ya dejando de lado el análisis de las investigaciones anteriores, metodológicamente los investigadores Fabián Duarte y Lorena Flores dicen que superan metodológicamente los esfuerzos anteriores y agregan los análisis de robustez que proponen las investigaciones anteriores también, confirmando dos resultados obtenidos anteriormente, en lo cual efectivamente se reducen las horas de trabajo y aumentan los salarios por hora. Además, la verificación del supuesto de evaluación de impacto que antes hacíamos referencia, elimina la significancia del efecto positivo en reducción y en probabilidad de perder el empleo. Por lo tanto, vuelve nulo el efecto en reducción de puestos de trabajo para el país. No hay evidencia, dice el estudio, sobre una disminución en el empleo, haciendo caso a las recomendaciones de las investigaciones anteriores. Entonces, que efectivamente se reduce la jornada laboral en el global. En el agregado. En el agregado Sí, se reduce sí. la jornada laboral. Y simultáneamente, porque para entender, en castellano, Sí. el impacto sería, se reduce la jornada laboral, Sí. 2, y además se trabajan menos horas en el agregado de los que tienen empleo, entiendo. Ese va a ser el tema. Entiendo además que, y aumentan los salarios por hora. Por hora, ya. ¿Qué es el objetivo que tiene esto? Porque decir, acorto la jornada pero reduzco el salario no tendría mucho... sin Ya, reducción ¿ok? del salario. Es que Por eso... eso la gradualidad es O importante. sea, al mantenerse el salario y ser Ya. menos horas, Pregunta. se produce la proporción distinta. ¿Y qué ocurre con porque reduzco la hora de trabajo y aumenta el salario, pero ¿qué pasa con el empleo propiamente tal? Para que hagan un repaso. Este es lo que se refería recién el senador Núñez. No. Ah, ya, ok. Y este estudio no dice, no hay eso sobre la disminución del empleo. Pero una cosa es que no quiero que no disminuya el empleo, esto de los contratados, que no se destruyan empleo, o cuando dicen sobre disminución del empleo en el sentido que no aumenta el desempleo, porque puede estar aumentando la oferta laboral, la fuerza de trabajo aumenta. O sea, quiero saber, no sé si es posible saberlo realmente, no. ¿Me explico? ¿Tiene la palabra? Por su intermedio, presidente, acá típicamente lo que se utiliza es la probabilidad de quedar sin empleo o de que aumenten los empleos. Lo que se evidencia en la investigación es que producto de una reducción de la jornada laboral no se produce una destrucción de empleo, o las personas que estaban empleadas no aumentan la probabilidad de caer en desempleo producto de la reducción de jornada condicional a las tasas típicas de destrucción y creación de empleo que... exacto. ¿Ya hay algún estudio respecto de que si hay algún tipo de empresa que queda de tal manera afectada que pueda no ser viable, digamos, con estas condiciones? Lo estoy preguntando en algunos sectores específicos, que son aquellos que probablemente por este tipo de reforma podrían tener que estar condicionados a aumentar turnos, que podrían no tener recursos o no hacer o no seguir. Esa es la inquietud que surgen de estas discusiones, digamos. Sí, presidente, por su intermedio, señalar que precisamente ese era el objetivo de las 200 mesas técnicas que realizamos con los distintos sectores productivos, conocer cómo en su realidad esto les podía impactar, y por eso mismo, por ejemplo, está en el sector transporte una gradualidad que es bastante amplia, digamos, una vacancia legal de 5 años. Sin duda, el plazo de la gradualidad lo que tiene por objetivo es precisamente que el mercado laboral también se pueda ir adaptando, que los empleadores se puedan ir adaptando, y en los casos en que se pueda proveer con anterioridad, hay la posibilidad de que los empleadores también lo puedan hacer.
¿Qué es la conclusión? Porque nosotros encargamos estudios jurídicos a la Universidad de Valparaíso por mecanismo de compras públicas, como señalaba, y también estudios de carácter económico que se lo adjudicó la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que nosotros pudimos concluir, que como de todo lo que hemos conversado? Que el proyecto había que elaborar sus indicaciones, digamos, en un marco en el cual se tomara como un principio fundamental el tema de la responsabilidad económica, porque para reducir jornada tiene que haber trabajo. No tiene sentido que no haya empleo si no hay reducir jornada si no hay empleo. Y en ese contexto, las indicaciones lo que buscaron fue recoger la complejidad del comportamiento del mercado laboral. Se introdujeron distintos mecanismos específicos de implementación, por eso dábamos cuenta de las jornadas especiales, las jornadas excepcionales, para los distintos sectores de la economía y también para los distintos sectores de tamaño de empresa. Ahora, la complejidad del mercado laboral, sus necesidades y sus propuestas fueron recogidas a través de lo que señalaba que el proceso de diálogo social tripartito, que yo creo que es un modelo que sirve para varias temáticas. Lo comento porque, por ejemplo, en el tema de pensiones, que a veces donde todos nos vemos tan lejanos, también hicimos un proceso de diálogo social tripartito con la OIT y el BID, que la verdad es que tuvo al menos algunos puntos de encuentro que cuando llegue acá el proyecto esperamos poder rescatarlos, ¿no? Se contó además con una asesoría económica que permitió evidenciar los efectos de las reducciones de la jornada laboral, que son los que se resumían en este cuadro de acá, ¿cierto?, que señalaba respecto a aquellos que tenían efectos nulos, efectos positivos. Los que estaban en blanco, como señalaba el senador García Rominot, son aquellos de los cuales no hay evidencia internacional. Y con todo, lo que el proyecto busca es, en primer lugar, que haya efectivamente una mayor autonomía del tiempo, de acuerdo a los tratados internacionales y a la actualización de las jornadas laborales que hay en el resto del mundo, protegiendo el empleo, la remuneración y los procesos de adaptación y de las necesidades de las pymes. Eso es lo que nosotros podemos recoger, eso es lo que construimos y además en un trabajo bastante, diría, pormenorizado con los sectores productivos. Hay además, presidente, por su intermedio un informe fiscal, a lo mejor cuando usted estime se podría presentar, que es... A ver, hagamos una cosa, entonces estamos constreñidos por el tiempo, que además hay senadores que tienen otros compromisos y me pidieron, pero que pudiéramos tratar de terminar ahora la sesión. En todo caso, mañana vamos a seguir, digamos, hasta el total despacho para efecto de... Eso tendrá que terminar el nuevo presidente, pero imagino que esa es la voluntad. Sí. Entonces, Francisco del Río, tú querías hacer un pequeño comentario y vamos a seguir mañana, entonces, ¿ah? Para mañana. Ok, muchas gracias, ministra. Y yo creo que es bien interesante, estas cosas más hay que reflexionarlo un poquito y mañana podemos profundizar algunos de los temas que se han planteado. Como yo leí antes, usted no alcanzó a llegar a algunos temas, o sea, no es que no te llega, no lo hayamos todavía, digamos, ofrecido pasar, sé que llegó temprano. Esta comisión está mandatada para algunos artículos, digamos, pero respecto a los cuales yo di lectura al inicio de esta sesión y esperamos, digamos, poder cumplir con nuestro objetivo de cumplir. Así que le agradezco, muchas gracias. No, la de PRES mañana temprano, a las 11. Sí, porque tenemos un pequeño tema todavía que resolver internamente. Partimos con la DIPRES, ¿ah? Sería grave, pero si no tiene alternativa. Yo después de todo lo que hice lo presenté como ministro de Hacienda, como director de presupuesto y ahora usted desconoce ese esfuerzo. No, pero mire, si esto, yo entiendo y le agradezco porque estas cosas son temas muy profundos y probablemente mañana van a surgir alguna inquietud. Muchas gracias. Sí, tiene que ser así. Sí, tiene que ser así. A ver, secretaria. Señores senadores, si me prestan un segundo de atención. Oye, antes de terminar la sesión, yo quiero en cumplimiento estricto del acuerdo de gobernabilidad y de distribución de comisiones y de presidencias que logramos entre las fuerzas políticas respecto de este tema. Yo quiero presentar la renuncia a la presidencia de la comisión
pero quiero también, de forma muy especial, agradecer lo que ha sido este año, que ha sido un año que estaba llamado a ser intenso, creo que así lo fue. Pero creo que fue, al final, un análisis, creo que ha sido un año importante, donde ha primado el respeto, la capacidad de entenderse cuando ha sido posible, que ha sido la mayoría, inmensa mayoría de las veces, tener alguna discrepancias que son propias de la democracia, pero creo que yo valoro mucho que en esta comisión se haya mantenido lo que ha sido, creo, una tradición en esta materia, que es la capacidad de escucharse, la capacidad de construir, y cuando hay que discrepar, hacerlo, digamos, con todas las condiciones propias de la institución. Y quiero agradecer especialmente a la secretaria, a su equipo de trabajo, que realmente ha mostrado un talento impresionante, digamos. Yo me di el trabajo de ver cuánta gente habíamos invitado a esta comisión, digamos, y una cosa completamente increíble, digamos, y creo que todos tuvieron su opción de ser escuchados, de hacer su punto de vista, gracias también a la Secretaría que oportunamente generó las invitaciones o las condiciones para que esto fuera posible. Recordemos que cuando iniciamos este año todavía estábamos con mascarilla, digamos, estábamos en vía telemática y era toda una complicación adicional. Uno se le va olvidando esto, si hasta poco tiempo atrás ya tiene un cierto visión más libre. Así que yo simplemente quería formalizar la renuncia para que quedara constancia, pero sobre todo, con más constancia, agradecer a los senadores por su paciencia, por su carácter, por su ánimo de siempre respetarnos en tiempos que no es fácil a eso, y a la Secretaría reiterarlo, y a todos los que alguna vez concurrieron a esta comisión, espero que hayan sentido, digamos, que siempre fueron escuchados, que creo es el valor más importante de una democracia. Así que mañana, la sesión de mañana, tendríamos que iniciarla, digamos, pues no sé si se lo coloca como punto, usted lo ve, la secretaria es la que tiene clarísimo esto. Después del acuerdo, inmediatamente después de la cuenta, se procede a la elección. Senador García. Presidente, nosotros agradecerle a usted. Yo sé que interpreto al senador Lago, al senador Núñez, también al senador Kass, que está en la Comisión de Salud. Agradecerle a usted porque efectivamente, como se ha señalado, en esta comisión se trabaja mucho. Además tenemos la responsabilidad del despacho de la ley de presupuesto respectiva, también bajo la conducción del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, en un marco de respeto absoluto a las normas democráticas que nos rigen. Aquí de verdad se debate y se ponen sobre la mesa muchas ideas, y creo que usted siempre tuvo respeto por todas las opiniones y también la capacidad de ir resumiendo para construir los acuerdos que son necesarios para que finalmente las leyes se completen su trámite legislativo, que yo también creo que son muchas las leyes que esta Comisión de Hacienda tiene que despachar cada año. Y por supuesto también nos sumamos al reconocimiento que usted le hace a nuestra secretaria y a todos los profesionales de Secretaría y a todos los funcionarios de Secretaría. Así que gracias, presidente Juan Antonio Coloma, y mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias, senador. Sí, senador Lago. Solamente me sumo a las palabras del senador García, señalarle que creo que fue un año que usted ejerció bien la presidencia. Usted dijo que hemos tenido diferencias, cierto, pero no han habido desencuentros, o creo que muy pocos es que hubo desencuentros, en el sentido de generar una tensión al interior de la comisión, entendiendo que tenemos muchas diferencias, en particular en el tema económico. Y un tema que quiero relevar fue también el rol que se pudo hacer en la discusión de la ley de presupuesto, y los acuerdos que ahí llegamos en la discusión del presupuesto, en donde, entre otras cosas, quiero relevar no solamente está el rol de la comisión y el presidente en la mixta de presupuesto, sino que también del Ejecutivo, que creo que generó un buen clima, ¿ya? Que ojalá lo podamos retomar o mantener a lo largo del año, por lo que viene. Eso. Sí, muchas gracias, senador. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.